Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es, tu nombre, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, farándula y chismes jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por volver. Siempre es un placer tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos vamos a meter de lleno en un tema que ha generado, y sigue generando, ríos de tinta, debates encendidos, por supuesto, muchas especulaciones. Hoy, vamos a hablar de Andercel vs Kerem Bürsin, y vamos a poner a prueba, como dice el título, la lealtad. ¿Por qué? Bueno, porque el final, amigos, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis, y mi opinión personal, que, como siempre, es honesta y directa. Así que, si están listos para sumergirnos en este drama turco de proporciones épicas, quédense hasta el final. Y, por cierto, antes de que me olvide, si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, esto es solo el comienzo. Bien, empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Andercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in there, Senkalkam en turco, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y rápidamente se convirtió en una de las parejas favoritas de los fans. ¿Y qué pasó? Pues lo que todos esperaban, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Hande y Kerem comenzaron a salir, y su romance fue ampliamente celebrado. Parecían la pareja perfecta. Fotos románticas, declaraciones de amor, todo era felicidad, hasta que, como suele suceder en estos casos, las cosas empezaron a complicarse. El problema principal, y es algo que siempre afecta a las parejas en el mundo de la farándula, es la sobreexposición. La fama, los medios de comunicación, los fans, todo esto ejerce una presión enorme sobre la relación. Cada movimiento, cada gesto, cada foto, era analizado al detalle. Empezaron a surgir rumores de infidelidades, de celos, de incompatibilidad. Y, finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem terminaron su relación. La decepción fue enorme para los fans, que habían invertido tanto en esta historia de amor. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y donde entra en juego la lealtad. Después de la ruptura, empezaron a surgir diferentes versiones de lo que realmente había pasado. Algunos medios afirmaban que la decisión de separarse fue unilateral, y que Kerem había sido el que tomó la iniciativa. Otros, por el contrario, aseguraban que Hande fue quien decidió poner fin a la relación. Empezaron a circular rumores sobre los motivos de la separación, y acusaciones cruzadas. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién era el bueno y quién era el malo en esta historia? Y es aquí donde el comportamiento de ambos, después de la separación, es crucial para analizar la lealtad. ¿Cómo reaccionaron ante los medios? ¿Cómo se comportaron con sus amigos y colegas? ¿Qué dijeron sobre el otro? Porque, amigos, después de una ruptura, es muy fácil hablar mal del otro, echarle la culpa de todo, y tratar de quedar como la víctima. Pero la verdadera prueba de lealtad, es cómo reaccionas cuando la relación ya no existe, cómo recuerdas a esa persona, y cómo la respetas. En el caso de Kerem Bürsin, su comportamiento posterior a la ruptura fue, en general, bastante positivo. Evitó hablar mal de Hande en público, y se mostró respetuoso con ella. En algunas entrevistas, incluso llegó a expresar buenos deseos para su futuro,
y a reconocer la importancia que había tenido en su vida. Esto, para mí, es un signo de madurez y de lealtad. Aunque la relación no funcionara, Kerem supo mantener la compostura y no recurrió a la crítica destructiva. Su actitud, aunque no exenta de pequeños matices, siempre mantuvo un tono de respeto y agradecimiento hacia el tiempo compartido con Ande. Reconoció la conexión especial que habían tenido, tanto en la pantalla como fuera de ella, y aunque la relación romántica llegara a su fin, dejó claro que conservaba un buen recuerdo de ella. Por supuesto, no todo fue perfecto. En algún momento, sí que hubo indirectas y comentarios que podrían interpretarse como reproches. Pero en general, Kerem mantuvo una actitud de respeto, y eso es algo que se valora mucho. Demostró que, a pesar del dolor de la ruptura, era capaz de mantener una postura digna y no caer en el juego de la polémica. Se mantuvo fiel a su imagen, a sus principios y, sobre todo, a su profesionalismo. Entendió que la ruptura era un asunto privado y que, aunque el interés del público fuera grande, no era necesario exponerse a la vorágine de los chismes y las especulaciones. Optó por el silencio, la discreción, sobre todo, por el respeto hacia la otra parte. Esta actitud, en un mundo donde la controversia vende y los escándalos son moneda corriente, es digna de admiración. Ande, por su parte, también tuvo una actitud similar, al principio. Al igual que Kerem, evitó hablar mal de él en público, y se mantuvo en silencio ante los rumores y las especulaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, y sobre todo, a medida que su carrera profesional seguía creciendo, algunos indicios empezaron a surgir. Y aquí, es donde la cosa se pone, como les dije, interesante. Empecemos por el hecho de que, después de la separación, Ande se centró mucho en su carrera. Empezó a trabajar en nuevos proyectos, y a consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Esto, por supuesto, es algo positivo, y nadie puede criticarle que se enfoque en su trabajo. Pero, al mismo tiempo, en algunas entrevistas y apariciones públicas, empezó a lanzar algunas indirectas que, para muchos, eran claras referencias a su relación con Kerem. La transformación de Ande fue notoria. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Su imagen se renovó, su estilo evolucionó, y su discurso se volvió más enfático en temas como la independencia, el empoderamiento femenino y la búsqueda de la felicidad personal. Si bien es cierto que cada individuo tiene derecho a reinventarse y a buscar su propio camino, las constantes referencias a su nueva vida, en comparación con la que compartía con Kerem, generaron ciertas dudas. Estas indirectas, por lo general, se centraban en resaltar la importancia de su independencia, y en afirmar que ahora era una mujer más fuerte y empoderada. También hubo algunas menciones sobre el tipo de hombre que buscaba, y que, curiosamente, no se correspondía con la personalidad de Kerem. Esto, por supuesto, generó polémica, y muchos fans interpretaron estos comentarios como un intento de menospreciar a su expareja. El hecho de que Ande hablara tan abiertamente de sus nuevas prioridades y de su nueva vida, mientras que Kerem mantenía un perfil más bajo, alimentó las especulaciones. Se generó la sensación de que Ande estaba aprovechando la ruptura para construir una nueva imagen, una imagen de mujer fuerte, independiente y que no necesitaba a nadie para ser feliz. Y aunque esto, en esencia, es algo positivo, la forma en que se comunicó, en ocasiones, dejó entrever una cierta falta de tacto hacia su expareja. Además, empezaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que Ande hubiera tenido un nuevo romance, poco tiempo después de la ruptura. Y, aunque estos rumores nunca se confirmaron, sí que alimentaron la idea de que la actriz había rehecho su vida rápidamente, y que no sentía ningún tipo de nostalgia por su relación con Kerem. La rapidez con la que se relacionó con otros hombres, o al menos, la percepción que se tuvo, generó controversia. Si bien es cierto que cada uno es libre de rehacer su vida sentimental como mejor le parezca, la velocidad con la que Ande pareció pasar página,
contrastaba con la actitud más reservada de Kerem, lo que avivó aún más las especulaciones sobre las verdaderas razones de la ruptura y sobre quién había sido el villano de la historia. Pero, ¿por qué es tan importante analizar el comportamiento de ambos después de la ruptura? Porque, en el mundo de la farándula, la imagen es fundamental. Y, en este caso, la imagen que Ande proyectó, en algunos momentos, fue la de una mujer que había superado la ruptura sin ningún problema, y que ahora estaba enfocada en sí misma. Esto, por supuesto, puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos dirán que Ande simplemente estaba siendo fiel a sí misma, y que no tenía por qué esconder sus sentimientos. Otros, en cambio, argumentarán que su actitud fue un tanto egoísta, y que no tuvo en cuenta el dolor que podría estar sintiendo Kerem. La imagen pública es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Las decisiones que se toman en relación a la imagen, la forma en que se comunica, la actitud que se proyecta, todo influye en la percepción que el público tiene de uno. En el caso de Ande, la imagen que proyectó después de la ruptura fue, en muchos momentos, la de una mujer empoderada, decidida y enfocada en su propio éxito. Esto, si bien es admirable, también generó un debate sobre si su actitud era del todo respetuosa hacia Kerem. Y, ahora, llegamos al punto crucial, el final que los va a dejar boquiabiertos. ¿Por qué, después de analizar todo esto, qué conclusión podemos sacar? ¿Quién fue más leal? ¿Quién demostró más madurez? ¿Y quién, en definitiva, salió ganando de esta historia? Mi opinión personal es que, aunque ambos demostraron tal lealtad inicial, Kerem Bürsin fue el que mantuvo una actitud más consistente a lo largo del tiempo. Su comportamiento, en general, fue más respetuoso y menos polémico. En cambio, Ande, aunque también tuvo momentos de respeto, en algunos momentos, dio la sensación de que estaba utilizando la ruptura como una herramienta para impulsar su propia imagen. La lealtad, en el contexto de una ruptura mediática, se mide en gran medida por la capacidad de mantener el respeto hacia la otra persona, incluso cuando ya no hay una relación. Kerem, con su actitud discreta, respetuosa y, en general, positiva, demostró una mayor consistencia en este sentido. Ande, por otro lado, aunque inicialmente mantuvo un perfil bajo, en algunos momentos pareció utilizar la ruptura como un trampolín para potenciar su imagen y su carrera profesional. Esta diferencia de comportamiento, a mi juicio, inclina la balanza a favor de Kerem en lo que respecta a la lealtad. ¿Y por qué digo esto? Porque, después de la separación, la carrera de Ande ha despegado de una manera impresionante. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias, y se ha convertido en una de las celebridades más solicitadas de Turquía. Y, aunque esto, como dije antes, es algo positivo, también es cierto que, en algunos momentos, ha parecido que estaba aprovechando el interés mediático en su vida personal para impulsar su éxito profesional. El éxito de Ande es innegable. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Sin embargo, la forma en que ha manejado su imagen después de la ruptura, y la percepción de que ha utilizado la controversia para su beneficio, han generado ciertas dudas. En el mundo del espectáculo, a menudo se confunde el éxito con la lealtad. Es fácil caer en la tentación de utilizar cualquier situación, incluso una ruptura sentimental, para generar interés y aumentar la popularidad. Pero, a mi juicio, la verdadera lealtad se demuestra en la capacidad de mantener el respeto hacia la otra persona, incluso cuando ya no hay una relación, y de no aprovechar la situación para obtener beneficios personales. ¿Esto la convierte en una persona desleal? No necesariamente. Pero sí que demuestra que, en el mundo de la farándula, la lealtad puede ser una cuestión de perspectivas. Y, en este caso, la perspectiva de Ande, en algunos momentos, pareció estar más enfocada en su propio beneficio que en el respeto hacia su expareja.
Es importante tener en cuenta que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propio camino. No se puede juzgar a nadie por priorizar su propio bienestar y su propio éxito. Sin embargo, en el contexto de una relación mediática, la forma en que se gestiona la imagen, la forma en que se comunica y la actitud que se proyecta, pueden generar diferentes interpretaciones y, en algunos casos, incluso alimentar ciertas controversias. La lealtad, en este caso, se convierte en una cuestión de equilibrio entre el propio beneficio y el respeto hacia la otra persona. Así que, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, y que les haya parecido interesante la discusión sobre Andercel y Kerem Bürsin. Como siempre, este es solo mi punto de vista, y estoy seguro de que ustedes tienen sus propias opiniones. Y eso es lo que me encanta, porque este canal se nutre de la interacción entre todos nosotros. La controversia Andercel versus Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo los romances en el mundo del espectáculo, incluso cuando terminan, siguen generando un interés mediático enorme. La combinación de talento, belleza y una historia de amor que se trasladó de la ficción a la realidad, generó una gran expectación. La ruptura, con todas sus implicaciones, no hizo más que avivar el fuego. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y, sobre todo, por su apoyo. Ustedes son los que hacen posible este canal. Sin la participación de ustedes, este canal no tendría sentido. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso es lo que nos impulsa a seguir creando contenido y a seguir explorando los temas que a ustedes les interesan. Su retroalimentación es fundamental para mejorar y para seguir ofreciéndoles lo mejor. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande o Kerem fueron más leales? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. La interacción entre todos nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial. Saber qué piensan, qué sienten, qué opinan sobre los temas que abordamos, es fundamental para enriquecer la discusión y para ofrecerles contenido que sea relevante y que les interese. Así que, no duden en dejar sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Quiero agregar que este análisis se basa en la información pública disponible y en mi propia interpretación de los hechos. No pretendo sentar cátedra ni tener la verdad absoluta. Simplemente, quiero ofrecerles mi punto de vista y generar un debate constructivo sobre un tema que, estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa. La farándula turca es un mundo apasionante, lleno de glamour, de talento y, por supuesto, de drama. Y es precisamente ese drama, ese misterio, esa intriga, lo que nos mantiene pegados a la pantalla y lo que nos impulsa a seguir investigando y a seguir analizando cada detalle. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Hasta la próxima.